Jeremías capítulo 49. Vamos a estar considerando hoy, hermanos, el juicio sobre Amón y Edom. Vamos a estar estudiando los primeros 22 versículos. Y quiero que vean conmigo cómo es que Dios trae a juicio a dos naciones en particular, Amón y Edom. Amón y Edom son dos personajes históricos que eventualmente crearon una nación. Y nosotros nos vamos a dar cuenta aquí que Dios los trae a juicio. Vamos a tratar de entender por qué Dios los trae a juicio y qué implica esto para nosotros. ¿Qué beneficio hay para nosotros saber que Dios trajo juicio sobre ellos? Y nos vamos a dar cuenta de algunas cosas interesantes. Jeremías capítulo 49, del 1 al 22. Vamos a comenzar leyendo, nos vamos a ir versículo por versículo, párrafo por párrafo, tratando de analizar lo que el Señor le dice a cada una de estas naciones. Primero comencemos con Amón, la profecía sobre Amón. Vean conmigo el versículo 1. En ese versículo, Jeremías claramente le dice a los amonitas cuál es su situación. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Jehová. Y la pregunta que Dios le hace a los amonitas: ¿no tiene hijos Israel? Pregunta, ¿no tiene hijos Israel? ¿No es Israel una nación también? ¿No tiene heredero? Y luego la pregunta aquí, observen, dice en el 1, ¿por qué Milcom ha desposeído a Gad? Ahora, Milcom, hermanos, es también conocido como Moloch. ¿Alguna vez han leído en la Biblia acerca de Moloch? Es un dios pagano y es el dios de los amonitas. Milcom, Moloch. Y noten como aquí en la pregunta que Dios hace, dice, ¿por qué Milcom? ¿Por qué el dios de ustedes, amonitas, ha desposeído a Gad? Gad es una de las tribus de Israel. Gad estaba compuesto por Rubén y Manasés. Rubén y Manasés eran la tribu de Gad. Y Dios le dijo a ellos que poseyeran la tierra. Y la pregunta que Dios hace es, ¿por qué razón ustedes amonitas tienen la tierra que le corresponde a Gad? ¿Por qué su Dios se las ha dado a ustedes? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? ¿Por qué razón Gad no tiene la tierra sino ustedes, los amonitas? Ahora, Amón, si ustedes recuerdan, nació por incesto. ¿Se acuerdan de Lot y sus hijas? Sodoma y Gomorra. Salen huyendo Lot, la esposa y las hijas. La mujer de Lot voltea para atrás en desobediencia a lo que Dios les dijo que no hicieran y se convirtió en una estatua de sal. Y Lot, con sus hijas, logra escaparse. Y ustedes saben lo que ocurre en la historia. En el libro de Génesis, capítulo 19, nos damos cuenta de que ellas dos tuvieron relaciones con su padre, algo que no debieron haber hecho, y a raíz de eso nació Moab y Amón. Moab es la nación que leímos en el capítulo 48, que también fue juzgada por Dios. Y ahora Dios va a juzgar a Amón. Entonces nos damos cuenta que desde el principio el origen de los amonitas no es nada piadoso, no es algo planeado por Dios. Dios no planeó que el padre tuviera relaciones con las hijas, no era algo de Dios. Y sin embargo ocurrió en la vida de ellos, y a raíz de esto empezaron a haber problemas entre ellos. Vayan conmigo por favor a Primera de Reyes, capítulo 1, y quiero mostrarles el por qué Dios hace la pregunta, ¿por qué Milcom ha desposeído a Gad? Primera de Reyes, capítulo 11, por favor. Hay un individuo ahí que se llama Salomón, y Salomón es hijo de David, rey de Israel. Y vean conmigo en Primera de Reyes capítulo 11,
vamos a leer 3 versículos en ese capítulo que nos van a dar una idea de lo que ocurrió, que debemos tener cuidado. Vean el versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó. Escuchen esto, dice el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea que Salomón no tenía prejuicios con ninguna nación, no discriminó a nadie. Pregunta, cristianos, ¿estuvo bien que Salomón haya contraído matrimonio con las hijas de las otras naciones? ¿Fue algo que Dios permitió? No. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Él no tenía por qué andarse metiendo con las mujeres de Egipto, ni las de Moab, ni las de Amón, ni las de Edom, ni las de Sidón, ni las Eteas. Dios dijo, solo contraigan matrimonio con la gente de Israel, no se mezclen con otras naciones. Y había una razón para ello. Y lo vamos a ver en el versículo 5. Vean lo que pasó. Dice el versículo 5 ahí en Primera de Reyes 11, porque Salomón siguió a... ¿Qué diosa está mencionada ahí, hermanos? ¿A quién? Astoret, diosa de los sidonios. Y escuchen esto. Y a Milcom. ¿De quién era Dios Milcom, hermanos? ¿De los qué? De los amonitas. Ídolo abominable de los amonitas. Vean el versículo 7 ahora. Ahí en Primera de Reyes 11. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, que también es Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema es de que Salomón, al contraer matrimonio con las mujeres de otras naciones, lo que hizo es traer a los dioses de otras naciones. Y escuchen ahí cómo él hizo un altar en el monte que está enfrente de Jerusalén, el lugar donde estaba el templo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó, hermanos, es de que los ídolos paganos entraron a Israel a raíz de que ellos empezaron a desobedecer a Dios en cuanto a no contraer matrimonio con las mujeres de otras naciones. Entonces, ¿qué hay detrás de esto para nosotros? Tenemos que tener cuidado con la idolatría. La idolatría trae maldición sobre la tierra. No es que Dios esté prohibiéndonos en nuestros días a que nos casemos con extranjeros. Si tú eres mexicano, puedes casarte con quien tú quieras. No tiene que ser necesariamente mexicano. Si eres del Salvador, no necesariamente tiene que ser del Salvador. Si eres americano, no tienes que casarte necesariamente solo con personas americanas. Lo que Dios está tratando de enseñarnos es que la idolatría no tiene lugar dentro del pueblo de Dios. Y estas otras mujeres que Salomón amó, trajeron a los dioses paganos. La idolatría es un grande problema, hermanos. Y cuando hablamos de Dios juzgando a las naciones, esa es una de las razones por las cuales los va a juzgar, por su idolatría. Piensen por un momento conmigo. Piensa en nosotros, la mayoría aquí somos extranjeros. Nacimos en otras naciones y ahora somos parte de esta nación. Pensando como extranjeros, nos damos cuenta de que nuestras naciones son muy paganas. Muy paganas, hay mucha idolatría. E indiscutiblemente, esta nación también es idólatra y es pagana. Está manejando por la avenida, la Main Street, y hay un lugar
en donde está la estatua de la Santa Muerte. ¿Ya la vieron? Bueno, la voy a sacar una foto para enseñárselas. Iba yo manejando y de repente vi una calavera de este tamaño y dije, ah, caray, un esqueleto, ¿no? Dije, ¿qué es eso? Hice una pausa para ver qué es, y es la Santa Muerte. Afuera de una casa. Ahí está. Toda de blanco. Y dije, vaya manera de atraer el juicio de Dios sobre tu casa. Yo no sé qué está pensando esa gente, yo no sé qué tienen en su mente y en su corazón. Lo que sí te puedo decir es de que eso no es bendición. Si están pensando que al tener la Santa Muerte enfrente van a ser librados de la muerte, están completamente equivocados. La única persona que puede librarnos de la muerte es nuestro Dios, hermanos. Amén. No hay salvación por medio de nadie si no es Cristo Jesús. La muerte para nosotros, de acuerdo a las Escrituras, es un enemigo y Dios va a vencer ese enemigo eventualmente. Entonces, ¿por qué razón Dios va a juzgar a los amonitas? Porque ellos eran idólatras. Israel fue juzgado por ser idólatra también. Regresemos por favor a Jeremías. Veamos el versículo 2 ahora. Los amonitas van a ser castigados. Vean conmigo el versículo 2 al 5. Vamos a considerar el castigo que Dios va a traer sobre ellos. Versículo 2 dice, por tanto, siendo que ustedes han poseído la tierra que no les corresponde, bajo su idolatría, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas. Rabá es una ciudad amonita, y aquí dice que va a ser convertida en ruinas. Versículo 2 continúa diciendo, y sus ciudades serán puestas ¿a qué, hermanos? Fuego. Van a ser quemadas. Babilonia, el ejército de Babilonia va a entrar a Rabá y van a quemar todas las ciudades que están allí. Amón será quemada. Nota, versículo 2 dice, e Israel, ojo ahí, Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. ¿Quiénes son los dueños de esa tierra en donde los amonitas se encuentran ahora? Israel. Tú y yo sabemos por las Escrituras que Dios les dio esa tierra a ellos. Y esa tierra les pertenece y la van a tomar otra vez de regreso. Ustedes saben que Israel no existía 80 años atrás, como nación, como la conocemos ahora. Ellos acaban de celebrar sus 70 años de existencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas declararon por voto unánime dar la tierra que en aquel entonces estaba bajo el control de los ingleses, lo que se conoce como Palestina. Estaba bajo el control de los ingleses y ellos se la entregaron a Israel por acuerdo de las Naciones Unidas, y de ahí parte el nacimiento de la nación de Israel como la conocemos hoy. En aquel entonces era un pedazo de tierra, hermanos, era algo pequeño. En la guerra de los 7 días ellos conquistaron un terreno gigantesco. La mayor parte de la tierra que vemos hoy en Israel fue conquistada durante la guerra de los 7 días, en 1967, hermanos, y ellos todavía tienen más tierra que conquistar. ¿Por qué? Porque Dios se las dio. ¿Por qué no la tienen, hermanos? Porque ellos dieron terreno a la idolatría y el enemigo tomó control de lo que Dios les dio. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, cristianos? Nosotros como familia, como hijos de Dios, tenemos una tremenda libertad ahora, el poder vivir una vida abundante, una vida exitosa en el Señor, libre de cualquier práctica pecaminosa que pueda estropear nuestra vida aquí en la tierra. Y sin embargo, muchas de las bendiciones que nosotros llegamos a perder es porque dejamos que el pecado regrese a nuestras vidas. Le abrimos la puerta al enemigo.
y el enemigo viene y hace destrucción. Jesús echó fuera un demonio de una persona y le dijo, ten cuidado, porque una vez que la casa está barrida, ese demonio va y viene con 7 más y entra con más fuerza. ¿Qué quiere decir? Nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Dios ya nos ha perdonado de nuestros pecados, Dios ya nos ha redimido, Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida, Dios ha preparado un lugar para ti en el cielo, todos nosotros vamos a estar juntos en el cielo por una eternidad, pero mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener que lidiar con la carne y con el pecado. ¿Estamos de acuerdo, cristianos? No abramos la puerta. No abramos la puerta, hermanos, ya basta. Lo que hicimos en el pasado es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Ya basta, no más. Tenemos que mantener la puerta cerrada a cualquier cosa pecaminosa, cualquier cosa que tenga que ver con la carne. No es fácil, hermanos, porque la Biblia dice que es una lucha entre la carne y el espíritu, pero no debemos dejar que el enemigo entre y tome terreno o tome posesión de lo que Dios ya nos ha dado. Amén, cristianos. ¿Vamos a echarle ganas? Cerremos las puertas todos los días al pecado. Cualquier cosa que pueda estropear lo que el Señor nos ha dado. Ellos abrieron la puerta. Salomón hizo pacto con todas las naciones y le dijo, vengan, pongan sus altares, hagan lo que ustedes quieran aquí. Y ahora están siendo destruidos, porque Dios es un Dios justo, hermanos. Ahora, vean lo que dice el versículo 3, hablando del castigo que viene sobre los amonitas. Versículo 3, lamentad, oh Hesbón. Hesbón es una ciudad amonita, porque destruida es ahí, es otra ciudad. Clamad, hijas de Rabá. Vestíos de cilicio. Vestíos de cilicio quiere decir que están en un dolor muy profundo. Endechad y rodead los vallados, porque, escuchen aquí, Milcom, el dios de ellos, de los amonitas, fue llevado en cautiverio. Sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Este es el castigo, hermanos. Todos fueron llevados a prisión. Y eventualmente, hermanos, todos aquellos que no se aparten del juicio de Dios van a terminar en cautiverio. Aplicándolo a nuestras vidas, el ser humano que no reconozca su pecado delante de Dios, que no le pida perdón a Dios por sus pecados, todo ser humano que no acepte a Cristo Jesús como Señor y Salvador, va a terminar en cautiverio, hermanos, en un lugar que la Biblia llama el lago de fuego, y es una prisión eterna. Ellos fueron llevados en cautiverio. Versículo 4, ¿por qué te glorías de los valles? Dios le dice a los de Amón, ¿por qué se glorían? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros. La que dice, ¿quién vendrá contra mí? Observa cómo los amonitas eran soberbios, confiaban en su dinero, confiaban en sus valles. ¿Quién puede contra nosotros? Versículo 5, he aquí yo traigo sobre ti espanto. ¿Quién dice, hermanos? ¿Quién dice? El Señor. ¿Saben que hay muchos seres humanos que dicen, yo no necesito a Dios? Eso es para la gente ignorante. ¿Nunca han encontrado una persona así, hermanos? Una persona que se cree intelectual, que conoce mucho de filosofía y letras, y en algún momento llega a una conclusión incorrecta, declarando que Dios no existe, declarando que aquí en la vida solo es esta vida, disfrútala porque es lo único que va a pasar. Después de la muerte dejas de existir, no hay vida más. No necesitamos a Dios. Vive tu vida. El Señor dice, ¿está bien? Vive como tú quieras. Y aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor. Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores. Y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante y no habrá quien recoja a los fugitivos. Van a terminar quemados, porque los babilonios van a quemar la ciudad. Van a terminar muertos, van a terminar cautivos. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Te jactas diciendo, ¿quién puede contra mí? Familia, ¿podremos contra Dios? No. Pero ahora, vean conmigo el versículo 6. ¿Saben que Dios en su juicio es un Dios de misericordia? Mira lo que dice el versículo 6. Y después de esto, haré volver a los cautivos de los hijos de Amón. Nota,
los cautivos de los hijos de Amón van a regresar, dice Jehová. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Muchos de ellos murieron cuando los babilonios entraron a destruir la ciudad, muchos. Pero los pocos que quedaron, Dios les prometió que iban a regresar. En otras palabras, el juicio de Dios siempre viene acompañado de misericordia. Porque el castigo del Señor, la disciplina del Señor, hermano, no necesariamente es para destrucción. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina, como el padre que ama a su hijo, disciplina. ¿Por qué razón nosotros los cristianos siempre nos agarra Dios en la movida y somos disciplinados por eso? Cuando pensamos que los que andan sin Dios nunca los agarran en la movida y siempre se salen con la suya. Es lo que pensamos a veces. Bueno, en primer lugar, démosle gracias a Dios de que nosotros somos disciplinados por Dios, porque eso implica que Dios nos ama. Dios no quiere que nos perdamos. Ahora, cada vez que Dios nos juzga o nos disciplina o nos castiga, como lo quieras llamar, no es para destrucción, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Dios no quiere que nos perdamos. Lo que pasa es que Dios quiere que nos mantengamos en Cristo para poder recibir la vida eterna que Él nos ha prometido. Entonces, cuando tú eres disciplinado, cuando yo soy disciplinado como hijo de Dios, es para restauración. Dios quiere darnos la disciplina necesaria para que podamos arrepentirnos de lo que estamos haciendo y regresar al camino correcto. Él quiere restaurarnos. Y el ser humano necesita entender eso. ¿Por qué Dios trae juicio sobre las naciones? Hermanos, es para que se arrepientan. ¿Se acuerdan? Hace poco ocurrieron unos terremotos en México. ¿Qué es lo primero que vemos cuando pasan cosas de esas? ¿Acaso no la gente se acerca a Dios? Yo veía escenas en las noticias mientras el terremoto se estaba llevando a cabo, gente que salía a la calle y se hincaban en la calle, ¿alguna vez te has hincado así nada más porque sí en la calle a orar? ¿Alguien aquí? Ni yo tampoco lo he hecho. ¿Tendrías el valor suficiente para una mañana salir de tu casa y a media calle hincarte y empezar a orar? ¿Qué tal si de repente hay un terremoto? ¿Cuántos se hincarían en la media calle? Créemelo, yo también. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Lo he vivido. Estuve en el terremoto del 87, 85, ¿qué año fue? Y es algo horrible, algo que trae miedo, algo que de alguna manera te hace sentir el juicio de Dios. En nuestra nación, aquí en los Estados Unidos, ¿se acuerdan el 9/11? Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. ¿Saben que esa mañana, fue un martes por cierto, muy temprano en la mañana aquí en California, llegué al trabajo, todo el mundo llorando, yo también empecé a llorar, y sabían que yo era pastor y de repente ahora todos querían hablar conmigo. Cuando antes me llamaban padrecito, aleluya, etcétera, etcétera. Pero ahora era el consejero de todos. Ahora todos me buscaban para que les diera una explicación de lo que estaba pasando. Pero solamente duró una semana, hermanos. Durante esa semana, la iglesia en la cual yo estaba sirviendo estaba abarrotada de gente. La gente salía por las ventanas. Es como si el edificio estuviera escupiendo gente por las ventanas. No había estacionamiento por ningún lugar. En una iglesia, hermanos, donde caben como 2,000 personas. Hoy tú vas a esa iglesia y encuentras estacionamiento hasta junto al pastor. No hay por qué llegar desesperadamente porque vas a encontrar estacionamiento, vas a encontrar el lugar, nadie está saliéndose por las ventanas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que necesitamos otro terremoto? ¿Que necesitamos otro 9/11, hermanos? ¿Que necesitamos algo catastrófico para que el ser humano reaccione? Quizás sí. Quizás sí. Reflexionando por un momento, ¿acaso no es verdad, hermanos, que
cuando nosotros pasamos por algo difícil es cuando más nos acercamos a Dios? ¿Cuántos de ustedes atestiguan conmigo que estamos más cerca de Dios cuando estamos pasando por tragedias? ¿Verdad que sí, hermanos? Yo he orado desesperadamente cuando estoy en el hospital. Pregúntame si oro desesperadamente fuera del hospital. Digo desesperadamente. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando ocurren situaciones nos acercamos más a Dios, y especialmente cuando es un juicio de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí, hermanos? El Señor tiene misericordia, les dice, voy a volver a algunos de ustedes, los voy a traer de regreso. Veamos ahora la profecía sobre Edom. Y quiero que noten algo interesante de Edom, a diferencia de los de Amón. Dios le dice a los de Amón, algunos de ustedes van a regresar. A los de Edom les dice, todos ustedes van a desaparecer. Algo completamente diferente, hermanos. Vean conmigo del 7 al 22, hablando de la profecía sobre Edom. Profecía sobre Edom, 7 al 22. Mira lo que dice el versículo 7. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría. Edom, hermanos, se caracterizaba porque era una ciudad llena de sabiduría. ¿Saben que muchas personas de muchos lugares venían a Edom para recibir consejo? Era como un lugar donde había muchos psicólogos, muchos consejeros, gente que podía darte una buena opinión, donde podías encontrar los datos suficientes para tomar decisiones correctas. Había sabiduría, pero no era la sabiduría celestial, hermanos. Porque la sabiduría celestial se caracteriza por el temor a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Dios les dice, se acabó, ustedes no van a ser sabios más. Entonces, versículo 8 al 10 les dice, huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos. En otras palabras, escóndanse en lo más profundo de la tierra. Oh moradores de Dedán, es una ciudad en Edom, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Recuerden que Esaú es el padre de los edomitas. Jacob y Esaú tenían problemas, ¿verdad que sí, hermanos? Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahorita vamos a ver por qué Dios aborreció a Esaú, por qué Dios desapareció a Edom. Versículo 9, versículo 9, si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos, sino ladrones de noche, no habrían tomado lo que les bastase. Mas yo, dice el Señor, desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos. Ojo ahí. Y dejará que, hermanos, de ser nunca más. La pregunta es ¿por qué? Vaya conmigo a Abdías capítulo 1, por favor. Vamos a leer unos versículos ahí. Si no saben dónde está Abdías, vayan al índice, es más rápido. Y vean en qué página está. Abdías es uno de esos libros que se nos esconden bien rápido. Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, que está antes de Jonás. Abdías, capítulo 1. Amén. ¿Estamos ahí? Bien. Abdías, capítulo 1. Vamos a leer la razón por la cual Dios desapareció por completo a Esaú, o Edom, como se conocían. Vean aquí versículo 3. Ahí está la primera clave. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? En otras palabras, Edom, el pueblo de Esaú, somos indestructibles. La soberbia de tu
corazón. Pregunta, cristianos, ¿por qué razón el diablo cayó? Porque había ¿qué en su corazón? Soberbia. La soberbia es un problema muy grande, hermanos. La soberbia no permite que entregues tu vida a Dios. Cuando tú crees, cuando tú piensas que puedes salvarte a ti mismo. Ellos vivían entre las peñas. Vivían en un lugar muy rocoso donde eran indestructibles. Era una fortaleza natural. Cuando los enemigos entraban a ese lugar donde ellos vivían, ellos tenían una posición más elevada y podían matar al enemigo de una manera más rápida. Por eso ellos decían, nunca van a poder contra nosotros. No hay un ejército que pueda vencernos. Bueno, el Señor pudo con ellos. Vea lo que dice ahí Abdías 1, versículo 10 al 14. Otra razón más del por qué Dios los desapareció. Dice en el 10, por la injuria a tu hermano Jacob. Recuerden, Jacob es padre de los israelitas. ¿Estamos juntos? Jacob es el padre de las 12 tribus. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban, o forasteros, entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. O sea, Dios le está diciendo, Esaú, cuando el enemigo entró a Jerusalén, cuando estaban llevando cautivos a los israelitas, versículo 11 dice, tú también eras como uno de ellos. 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá o los israelitas en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. En otras palabras, Esaú, quien era hermano de Jacob, Esaú padre de los edomitas, Jacob padre de los israelitas, cuando el pueblo de Edom estaba viendo que el enemigo estaba destruyendo a los israelitas, en lugar de ayudarlos, en lugar de defenderlos, se estaban riendo, se estaban burlando y estaban diciendo, qué bueno que les pasó todo eso. Como a veces nosotros decimos cuando le pasa algo malo a alguien, ándele para que se le quite. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez han dicho eso? Ándele para que se le quite. Y ellos se jactaron. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Ellos también entraron a robar después de que el enemigo había derrotado a todos. 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Hermanos, algo que debemos entender aquí es de que ninguna nación que atente contra Israel va a quedar libre de culpa, hermanos. ¿Está claro eso, familia? Las naciones que están alrededor de Israel quieren desaparecer a Israel. De hecho, Irán ha declarado públicamente que su intención es eliminar al pueblo de Israel. Y Irán está buscando tener armas nucleares. De hecho, escuché en las noticias algunos días atrás que la nación de Irán ha estado incursionando en Venezuela. Y la pregunta que me dice es, ¿por qué están yendo a Venezuela? ¿Qué hay en Venezuela que ellos necesiten? Ustedes saben que el país de Venezuela ahorita está en un caos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Saben qué hay en Venezuela que los iraníes quieren? No es petróleo, hermanos. Ellos tienen mucho petróleo. Es uranio. ¿Saben para qué sirve el uranio, hermanos? Para hacer armas nucleares. Dije, con razón los Estados Unidos están ahorita en Venezuela. Están tratando de
apoyar al nuevo gobierno que se ha formado en Venezuela. ¿No es el imperialismo yanqui, hermanos, tratando de tener control en toda América? Es una cuestión de seguridad, no solo nacional, sino mundial. Y algo más. Nosotros como nación somos aliados de Israel. ¿Verdad que amamos a Israel, hermanos? ¿Y debemos apoyar a Israel? Dios dijo claramente, el que te bendiga, yo lo bendeciré, y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Hablando de Venezuela, ¿se acuerdan de Chávez? Él dijo públicamente, odio a Israel con todas mis entrañas. ¿Saben de qué murió él, hermanos? Cáncer en el estómago. ¿Estará jugando Dios, hermanos? Dios no está jugando. Tú no puedes decir eso. Al mismo tiempo me acuerdo cuando los Beatles, ¿se acuerdan ese grupo de rock and roll? Un día dijeron que iban a ser más populares que Cristo Jesús. Ándale pues. Y después de eso, los Beatles se vinieron abajo. Hermanos, Dios le está diciendo a Esaú, no debiste haberte burlado de tu hermano Israel cuando estaban pasando por angustia. No debiste haber tomado de sus propiedades cuando ellos estaban heridos. No debiste haberte puesto en las calles para matar a los que iban escapando. Vas a desaparecer de la tierra por lo que hiciste. Si quiero decirles una cosa, espero en Dios que Irán agarre la onda. No se están enfrentando contra Estados Unidos, no se están enfrentando contra Israel, hermanos. ¿Se están enfrentando contra quién? Contra Dios. Dios dijo que Israel es la niña de sus ojos. ¿Alguno de ustedes dejaría que yo atentara contra la niña de sus ojos? No, hermanos. Tan pronto yo haga un intento de tocar tus ojos, lo primerito que vas a hacer es que reaccionar. Por naturaleza vamos a reaccionar. Y el Señor dice, es la niña de mis ojos. Nosotros necesitamos entender algo. Israel es intocable y no podemos hacer nada contra ellos. Ahora nosotros, como cristianos, somos parte del pueblo de Israel. Amén. La Biblia claramente en Romanos dice que fuimos injertados. No quiere decir que somos israelitas, sino que Cristo Jesús quitó la pared de separación que había entre el pueblo de Israel y nosotros, los gentiles. Dios tiene un plan para Israel, hermanos. Y ahora Dios nos ha hecho a nosotros parte de ese plan por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ellos no se van a salvar solo porque son israelitas, hermanos. Ellos tienen que arrepentirse también de sus pecados. Ellos tienen que aceptar también a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Pero en realidad, cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de todos aquellos que creen en el Mesías. Y la nación de Israel va a continuar, hermanos. Y Dios dice, no debiste haber hecho esto. Voy a destruirte. Y espero en Dios que el pueblo de Irán se arrepienta. Y que el pueblo de Irán en algún momento desistan de la idea de crear armas nucleares para destruir Israel. Porque créanmelo, ellos antes de que ellos lleguen a esa producción que necesitan hacer para crear un arma nuclear, van a ser destruidos. Si no es por Israel, hermanos, por Dios mismo. Pero ellos tienen que entender que no pueden jugar contra Dios. Noten en el versículo 11, algo que me encanta aquí, hermanos, es de que Dios nos muestra cómo es que una razón por la cual Edom es destruida es porque dejaron de confiar en Dios. Confiaron en ellos, confiaron en su fortaleza, confiaron en lo que ellos tenían, pero al final del día Dios va a traer de regreso la confianza en Él mismo. Vean lo que dice el versículo 11. Deja a tus huérfanos. Un huérfano es aquel que no tiene padres más, porque los adultos van a ser eliminados. Yo los criaré, dice el Señor, y en mí confiarán tus viudas, porque son viudas ahora, porque sus esposos, los hombres, salieron a pelear y murieron en batalla. Dios dice,
La confianza va a regresar. En mí confiarán. Porque así ha dicho Jehová, versículo 12. He aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Cuando dice el cáliz, hermanos, es la copa de la ira de Dios. Cada vez que ustedes escuchan el cáliz es una copa. Y la Biblia habla de la copa de la ira de Dios. Cuando Dios derrame esa copa de ira, hermanos, sobre la tierra, cuidado. Y Dios le dice a Edom, tú vas a beber de esa copa, vas a ser enjuiciado. Versículo 13. Porque por mí he jurado, dice Jehová, Jehová juró por sí mismo, que el Señor, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra. Bosra, hablemos de Bosra rápidamente, hermanos. Bosra está en la parte sureste de Israel. Si tú miras un mapa, Israel en la parte sureste, para ti sería de este lado, para mí es de este lado. Este, oeste, norte, sur. Aquí está Bosra. Egipto está por aquí, hermanos. ¿Por qué es importante Bosra? Aquí dice, maldición será Bosra. Bosra, hermanos, está en la parte sureste de Israel. Ahí en Bosra es donde se van a juntar todos los ejércitos para pelear contra Israel. Un día lo van a hacer. ¿Cuándo va a ocurrir? Después de la gran tribulación. Ocurre el rapto y nos vamos todos. Después surge el anticristo. Después viene la gran tribulación, que es el juicio de Dios sobre esta tierra. Y al final de la gran tribulación, los ejércitos se van a juntar en Bosra, en la parte sureste de Israel, allá en esa tierra tan extensa que hay ahorita, van a juntarse para atacar a Israel. ¿Qué hay de importancia para nosotros? Maldición será. ¿Por qué? Porque no solo esto ocurrió cuando vino Babilonia y destruyó a todos, sino que Cristo Jesús, cuando regrese aquí a la tierra, recuerden, Apocalipsis capítulo 19, si no lo han leído, léanlo. Pero en Apocalipsis 19, Jesús viene montado en un caballo blanco. ¿Se acuerdan de esa parte? Y nosotros venimos con Él. Y Él va a aterrizar en Bosra, en esa parte sureste de Israel. Ahí va a aterrizar por primera vez cuando venga a la tierra otra vez. En el rapto no va a pisar la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Se va a detener ¿dónde, hermanos? En el aire. No va a pisar la tierra. Nosotros lo vamos a encontrar con Él en el aire. Pero cuando Él venga por segunda vez, en Apocalipsis 19 va a aterrizar en Bosra. ¿Y qué va a hacer en Bosra? Va a pelear contra los ejércitos. Y la Biblia dice que su vestido blanco va a ser completamente teñido de rojo. Él solito, sin la ayuda de nadie. Eso lo leímos en Isaías 63. Y si no se acuerdan de Isaías 63, regresan a Isaías 63. Pero ya lo leímos eso. Jesús va a pisar Bosra y Él va a pelear contra todas las naciones y los va a matar a todos. Él solo. Nosotros no vamos a pelear contra nadie. Solamente vamos a estar viendo lo que Él va a hacer. Y después de eso, Jesús va a Jerusalén, donde vamos a estar con Él para reinar por 1000 años. Gloria sea a Dios, ¿no creen, hermanos? Ahora, Bosra. Aquí ellos, que son los edomitas, Bosra es una ciudad de edomitas. Los de Edom son hijos de Esaú. Esaú es hermano de Jacob, hijos de la misma madre. Esaú pudo haber tenido la misma bendición que Israel, pudo haberse salvado, pero él, en la soberbia de su corazón, se volteó contra su propio hermano y nunca dejó ese pecado de sus vidas. Todos los edomitas crecieron con ese pecado en sus corazones, hermanos, y ahora entiendo el por qué muchos de los países que están alrededor de Israel, que realmente son parientes de Israel, odian con todo su corazón a Israel. Es un pecado que no pueden dejar. Es algo que no pueden sacar de sus vidas y eventualmente los va a destruir, hermanos. ¿Qué nos enseña esto a nosotros como cristianos? Debemos eliminar la soberbia de nuestros corazones. Porque la soberbia, especialmente cuando alguien nos ha hecho algo, puede llevarnos a la destrucción.
nos puede llevar a vivir de una manera amarga, de una manera triste, de una manera miserable por el resto de nuestras vidas. Y es un pecado que necesitamos eliminar de nosotros. Vean lo que dice el versículo 13. Y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Desolación perpetua, hermanos, si tú vas hoy para Bosra, es un desierto completo. Yo solamente lo he visto en fotos, he estado cerca de ahí, pero no he estado exactamente en Bosra, ojalá un día pueda estar allí, pero en las fotos que he visto está completamente desolado, no hay absolutamente nada, hermanos. 14. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla, o sea, contra Edom. Y aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Nota, se burlará de sus calamidades. ¿Acaso no dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermanos? Ellos se burlaron de la calamidad de Israel, cuando Israel fue conquistado y llevado cautivo. Ahora ellos van a ser objeto de burla. Nota lo que dice el versículo 17. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare se asombrará y se burlará. Todo aquel que pasare, recuerden que era el centro de sabiduría. Las naciones llegaban allí y ahora van a atestiguar lo que pasó. Versículo 18. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Igualito que Sodoma y Gomorra. Familia, ¿Sodoma y Gomorra desaparecieron de la tierra? No existen más. La desolación será igual que en Sodoma y Gomorra. Y por último, veamos del versículo 19 al 22, cómo el Señor declara lo siguiente: no van a poder levantarse por sí mismos. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta. La bella y robusta es Edom, el león es Babilonia. Porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí?, dice el Señor. ¿Y quién me emplazará o quién me citará a mí a juicio? ¿Quién, dice el Señor, será aquel pastor que me podrá resistir? ¿Podrá alguien en Edom llegar a ser un pastor, un líder que pueda resistir contra lo que Dios ha declarado? La respuesta es no. Por tanto, versículo 20, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom. Esa es la declaración final de Dios. Y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Los moradores de Temán son, una vez más, habitantes de Edom, una ciudad. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. En otras palabras, el clamor y el dolor que van a tener va a oírse extensamente. Y aquí que como águila subirá y volará. Edom, van a volar como si fueran un águila, creyendo que van a poder librarse del juicio, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Y cuando dice mujer en angustia, piensa en esa mujer que está dando a luz. Así como la mujer cuando da a luz sufre, clama, grita y puja, así la nación de Edom va a padecer cuando el juicio de Dios venga sobre ellos. Y, dice, los valientes van a temblar de temor. El corazón de los valientes será como el corazón de la mujer en angustia. Hermanos, os dejo con esto. Esto último que leemos aquí, el corazón de los valientes será como el corazón de mujer en angustia.
El ser humano necesita arrepentirse de todos sus pecados, pedirle perdón a Dios y dejar de mostrarse valiente delante de Dios. Porque el juicio de Dios viene, hermanos. El infierno es tan real como el cielo. Toda persona que no cree en el infierno no ha leído las Escrituras bien, hermanos. El infierno existe. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es tiempo de que el valiente hoy se humille delante de Dios, pidiendo perdón para que el día de mañana pueda ser exaltado. Porque si no, ese hombre valiente, hermanos, un día, cuando Cristo Jesús venga aquí a la tierra, su corazón va a ser como el corazón de una mujer en angustia. Y ustedes saben lo que dice Apocalipsis 6. La ira del Cordero ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y los reyes y los grandes van a gritar a las piedras, escondednos de la ira del Cordero. Pero va a ser demasiado tarde, hermanos, porque Él va a pisar el lagar de la ira de Dios. En otras palabras, Jesús va a traer juicio sobre esta tierra, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. No malentendamos el corazón de Dios. Pero es necesario que Él traiga juicio para arrepentimiento. Y ojalá que el ser humano entienda eso, hermanos, como lo hemos entendido nosotros. ¿Verdad que sí, familia? ¿Entendemos que necesitamos a Dios? Padre bueno,